Bueno, yo sobre todo, cuando me comentó esta Agustina y estuvimos hablando de todo, bueno, todo el proyecto, y a mí cuando me comentaba lo de, bueno, compartir tu metodología, esto para mí fue un poco crítico porque yo, bueno, siento que tengo una forma de trabajar bastante caótica, no encuentro una línea clara, pero sí que es verdad que ya no tengo unos métodos a nivel de ejercicios, a nivel de forma de trabajar, pero sí que es verdad que creo que sí que hay una dirección clara en la que creo que estoy intentando, hacia la que creo que me estoy intentando dirigir como director, hacia donde quiero que caminen mis espectáculos, hacia donde quiero que caminen los colaboradores que trabajan conmigo, que es un poco como digo en el título, ¿no? Con el que anunciamos la conferencia, que es realmente que seamos dueños del espectáculo, que el espectáculo sea una herramienta para nosotros comunicarnos, expresarnos teatralmente, ¿no? Es al final hacer de las obras un medio y no sentir que somos nosotros el medio para un mensaje o un proyecto ajeno, de alguna forma. Que fue un poco el lugar desde el que, por el que vino esta deriva, ¿no? Un poco. Yo, para introducirme, bueno, es verdad que tiraba ahí a trocomocho, perdona, pero bueno, yo empecé haciendo dramaturgia en la escuela y quizá por eso tenga que ver con eso, porque quizá no recibí unos cimientos más claros como director, por así decirlo, y luego en tercero me cambié de dirección. Y en tercero y cuarto hice dos montajes de autores contemporáneos. Fueron dos montajes que salieron muy bien. Uno era Estados de Shock, de Sam Shepard, otro era Mártir, de Mayenburg. Y entonces, a pesar de que estos montajes, digamos que salieron bien y bueno, tuvieron su éxito en el contexto de la escuela, que nos hace mucha ilusión siempre, sabéis. Pero sí que sentí por diversos motivos que de alguna forma esas obras no me estaban representando. De alguna forma yo estaba primero castrándome a mí mismo para emitir unos mensajes que no me calaban especialmente, no me tocaban especialmente, no los sentía muy dueños. Por supuesto, esto no es blanco-negro, yo ya pues, estaba metiendo mucho mi mundo en esas obras, pero digamos que a un nivel profundo no lo sentía. Y, y entonces por eso, después de mi proyecto de cuarto, que fue Mártir, para mi trabajo final, pues quise plantear la puesta en escena de un clásico que a mí me llevara a, digamos, tener que aportar una visión personal. Eso por un lado, ¿no? La necesidad de que las obras me representaran de alguna forma. Y luego también esto vino, y quizá eso no fuera en ese momento, pero sí que ha sido importante en los proyectos posteriores, que es el darme cuenta de que a mi alrededor había mis amigos que eran actores o escenógrafos, que realmente tenían pocas oportunidades de participar en proyectos que para ellos pudieran tener un valor un poco significativo, ¿no? Como que simplemente todo era un poco fábrica de churros, por así decirlo, ¿no? Vengo a hacer esta obra, hago este proceso, pim, pam, bueno, un poco tiramos de manual todos, y yo creo que era lo que ocurría con mis propios actores, ¿no? Como que incluso en el contexto de la escuela o en el profesional no había la oportunidad para desarrollarnos realmente a un nivel escénico, como que realmente las obras tuviesen un valor no solo teatral, sino también vital de alguna forma, que los procesos significaran. Y entonces ese fue un poco lo que quería yo con La Gaviota, ¿no? Que de alguna forma fuese un proceso, primero por el tema de la obra, por las elecciones de elenco, ¿no? Que se correspondía mucho los personajes con los actores, ¿no? El tema de La Gaviota, que son las correspondencias entre arte y vida, pues a mí me daban un poco un primer lugar para plantear bueno, esa relevancia para el equipo, ¿no? O sea, todo esto nacía mucho desde que yo soy un fanático absurdo de Chekhov, y yo quería, pues tenía muchas ganas de que Chekhov gustara, de que un actor que se metía en mi proyecto no pensara que iba a hacer unos señores vestidos de blanco tomando el té y sufriendo mucho. O sea, como que quería plantearlo desde otro lugar que fuese atractivo tanto a un nivel temático como a un nivel formal. Y bueno, antes de seguir con la gaviota, es que, bueno, que un poco toda la conferencia esta voy a hablar un poco de mis tres últimos montajes, que fueron primero La Gaviota,
después que siempre estuvo como en los márgenes dramáticos de Chekhov a nivel textual, después una puesta en escena del Decamerón, donde pues ya había una mayor libertad, ya los márgenes se expandieron porque ya había que hacer una selección de los cuentos y sobre todo plantear no solo la capa narrativa de los cuentos, sino también un contenedor, ¿no?, que hiciera que el espectáculo tuviera sentido, ¿no?, de alguna forma, que no fuese una sucesión de cuentos, sino que de alguna forma el espectáculo en sí tuviera un valor. Y luego, el último proceso, que de hecho estrenamos esta semana, y Víctor también colaboraba, que se llama Dirty Acting, que esta vez era una creación sin ningún material previo con 3 actrices, todo a partir de ellas, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir hablando de La Gaviota. Y un poco lo que ocurrió con La Gaviota es que pues yo tuve un año entero. Yo hice un 5º año en la carrera, hice un medio curso de Erasmus en Lituania y luego medio curso ya para preparar el TFE a partir de enero-febrero. Entonces, sucedieron 2 cosas por todo este tiempo que tuve. Primero, que esto creo que fue lo bueno, es que profundicé mucho en la obra, tuve mucho tiempo para documentarme, para impregnarme, para sumergirme completamente, y creo que esto fue muy importante para no quedarme en la superficie, sino realmente ir un poco al meollo y conseguir que esa obra fuese relevante para mí, encontrar las correspondencias entre esa obra y mi propia situación, la propia situación de los actores. Y creo que eso fue lo más importante, ese momento de meterse de lleno en el autor y por qué cojones montamos esto, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene hacer esto hoy, no? No lo hacemos porque sea muy bonito, ¿no? Esto se está grabando, Agustina, porque iba a meterme con un director. Vale. Bueno, pues, por ejemplo, ¿no? Es que yo hace poco estuve viendo una obra en el Clásico, era un Calderón, y bueno, pues una comedieta, pues que yo estaba escuchando el texto y decía, joder, vaya testazo y vaya tontería me están haciendo, que es muy graciosa y me río, pero son todos mecanismos y la obra me importa un bledo. Y al salir, un profesor de la escuela dijo como, le preguntaron qué tal el montaje y dijo, no, genial, porque si no haces a Calderón así, pues vaya rollo. Y yo, hombre, joder, pues para eso no hacemos a Calderón, ¿no? O sea, quiero decir, si estamos haciendo nuestros autores, pues porque son un rollo, pero bueno, nos dan dinero porque, yo qué sé, pues porque el verso es muy bonito, pues vaya mierda, ¿no? O sea, bueno, perdonad por el lenguaje, pero yo lo que creo que tenemos que hacer es reivindicar el material que usamos, sea un Calderón o sea pues nuestra propia vida por lo que sea, sino realmente poner eso en valor y darle que tenga una relevancia primero para el equipo y después, bueno, primero para mí, después para el equipo artístico y así yo creo que solo de esa manera lo puede tener con el público. O sea, a mí eso de que una obra va a ser relevante porque es teatro y el teatro es muy bonito y es sagrado y esas tonterías, pues no sé, o sea, yo creo que primero tiene que significar para la gente o sea, que no deshacernos de esas ideas románticas sobre que el teatro va a tener relevancia simplemente por ser teatro y ya por ser teatro es arte y esas tonterías, ¿no? Yo creo que primero tiene que tener una relevancia para todo el equipo y después quizás así la pueda tener con el público, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, primer lado, con esa profundización en el montaje, pero sin embargo, luego, a la vez, todo ese tiempo y todo ese bañarme de referencias, de verme montajes, tuve un problema que es que me dio mucho tiempo a pensar el montaje, ¿no? Entonces, venir con mis grandes ideas de director, ¿no? Entonces, un poco el proceso sí que fue el descubrir que, de nuevo, a pesar de todo, esas grandes ideas de director, porque claro, yo quería llegar a un actor y decir, no, voy a hacer Chekhov, y dice, qué rollo, tío, vestidos de blanco, y yo, no, mira qué voy a hacer, mira cómo mola, ¿no? Para sentirme yo muy seguro, para que de repente él se sintiera muy seguro del proyecto y se metieran, pero de repente esas ideas, lo que un poco fui descubriendo es que castraban de nuevo las correspondencias entre el proceso y el resultado final, ¿no? Que de alguna forma el resultado emanara de esa confrontación entre mi forma de ser, la de mis actores, como de repente ese encuentro generara un lugar real, ¿no? Y hubo varias situaciones durante el montaje que por suerte hicieron que yo me fuese dando cuenta de eso, de que fuese siendo consciente casi de la pequeñez de mis ideas, ¿no? De
de lo minúsculo que eran mis ideas frente a lo que me estaba perdiendo. Entonces, a mí esto me gusta contarlo a través de un poco lo que me ocurrió con una actriz, que era la actriz que hacía de Arcadina, era Ada Fernández, una exalumna de la escuela, y que más o menos el proceso con ella fue un poco desastroso, porque o sea, yo con ella tenía una relación muy buena, pero ella es muy anárquica, había actores muy profesionales que decían, ¿quieres hacer esto? Pues yo te lo hago. ¿Quieres esto? Venga, te lo hago. ¿Quieres esto otro? Te lo hago. Wow. Y de repente ella no lo hacía, estaba ahí con su actitud, pero era todo. Entonces, cada vez había menos tiempo, todo era un desastre, todo el mundo estaba en crisis, todo era terrible. El tercer acto, que depende todo de Arcadina, no estaba. Y yo recuerdo que estaba muy obcecado y estaba un poco desesperado, hasta que en un momento, en un ensayo, me acuerdo de los últimos ensayos, que estaba Agustina, y yo estaba ahí picado y estaba diciendo, es que no me hace caso, Agustina, pero es que ya, es que no sé qué hacer. Y de repente fue un momento importante que Agustina me dijo, pues José, tranquilízate, toma distancia y date cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y un poco lo que vi en ese momento y que fue muy importante fue descubrir que aunque había necesitado mucho más tiempo, había ido desechando las cosas que de verdad no valían. De repente, Ada estaba de verdad, de alguna forma, en la profundidad de esas circunstancias, estaba con una implicación enorme en el momento y con una implicación a un nivel personal, pero también a un nivel creativo muy grande, y estaba, digamos, obedeciendo y respetando ese lugar, y como que de pronto, de verdad, de ella, de su propio proceso con esa primera parte de un poco mi trabajo previo, que era el hacer que la obra fuese relevante para ellos, que significara, de pronto estaba solo con eso y estaba ahí, y de pronto realmente era un huracán. De repente, cuando ya fuimos entrando todos en eso, nos quedamos flipados, porque a esta tía, que hace 2 semanas parecía que algo le pasaba en la cabeza, de pronto estaba completamente desatada a un nivel muy grande. Y entonces, a partir de ahí, yo me fui dando cuenta del molde tan pequeño y tan ridículo en el que yo había querido meterla, de alguna forma, encajarla, de que eran mis grandes ideas de director, que lo peor es que eran buenas. Es decir, yo te digo, no, yo quiero hacer esta obra así, y el director dice, pues joder, cómo mola, no sé qué, wow, y yo, pues te sientes muy bien. O sea, el problema no es que fueran ideas pequeñas, sino que eran, bueno, previas, preconcebidas, muy muertas en ese sentido. Pero a un nivel intelectual, pues eran muy buenas, ¿no? Y de repente, a partir de ahí, fue surgiendo, y eso fue arrastrando el resto de actores, el resto del montaje, y de pronto me di cuenta de que frente a querer tener controlado el que el montaje fuera muy bueno y al público le gustara mucho, el descontrol, ese lugar de no saber lo que va a pasar, de depender completamente de cómo cada actor vaya generando ese respecto a su estado y a su emoción, era un lugar mucho más rico, mucho más interesante, y además un gran alivio para mí, de alguna forma, ¿no? También yo recuerdo que venían los primeros 2 actos y yo sufría porque eso no había salido así o eso no había salido así, y de repente llegaba el tercer acto y era como, bueno, pues yo ahora me voy a disfrutar porque voy a ver a esta tía creando, ¿no? Entonces, de repente, el ver que yo no era la cúspide, sino que había otro creador trabajando, para mí fue un giro bastante grande, ¿no? Claro, ya no solo va a depender de mí, ¿no? Entonces, aunque eso al final en La Gaviota sí que fue estando, sé que no estuvo en esa confianza en el actor, en la creatividad del actor, en la personalidad del actor, no estaba antes, en el germen del proceso, ¿no? En el centro. Entonces, esa fue quizá una de las pautas principales a la hora de trabajar en el Decamerón, fue que tenía ganas de que de verdad la personalidad, las habilidades, las inquietudes personales de los actores tuviesen esa relevancia. Entonces, bueno, el Decamerón fue becado por el Teatro de la Abadía, fue resultado de una residencia financiada por el Teatro de la Abadía y el Corral de Comedias de Alcalá, y que realmente fue un trabajo muy intenso, en el que en 2 meses teníamos que hacer una versión de Decamerón. Y entonces fue un proyecto bastante kamikaze en ese sentido, porque fue como muy intenso, muy a lo loco, con mucho miedo, pero sí que esa intensidad permitió como toda la generación de una atmósfera de trabajo, bueno, sí,
creativa, ¿no? Ideológica y teatral, ¿no? Entonces, desde el principio yo había hecho una selección de varios cuentos, los compartí con el equipo, elegimos unos, descartamos otros y siempre, digamos que el autor nunca desaparecía porque siempre estaba ahí, digamos que todos los o sea, el trabajo del Decamerón realmente fue reflexionar juntos, primero a un nivel temático sobre lo que planteaba Boccaccio, primero con el tema de la peste, cuando las epidemias eran de broma, eran una metáfora. Un mes después pues nos llevamos una sorpresa, pero un poco lo que yo quería es que a partir de ese material, a partir de esos cuentos, nosotros reflexionásemos sobre nuestra realidad, porque eso es realmente lo que hace Boccaccio. La peste es una metáfora de una decadencia vital, moral, de toda una deriva de su sociedad, y desde ese lugar él mira el mundo, ¿no? Entonces era un poco ver lo que hacía Boccaccio y decir, wow, y si nos ponemos ahí y observamos nuestra realidad desde ahí y vemos un poco cómo habla él de los iconos, cómo habla él bueno, sí, de su mundo, del mundo en general, y cómo podemos mirar ahora nuestro mundo desde ahí. Entonces es un trabajo muy interesante porque el Decamerón es un material que la gente pues no maneja tanto, ¿no? Entonces, realmente la gente no sabía bien dónde empezaba el Decamerón y dónde empezaban nuestras mandangas de tirar de dardos a Greta Thunberg y hacer toda clase de locuras. Entonces, fue un trabajo muy bonito porque yo creo que para mí la esencia de Boccaccio estaba completamente reflejada, nunca nos alejamos de él, nunca dejamos de creer en que su voz realmente era subversiva a día de hoy, de que su forma de mirar era subversiva a día de hoy. Entonces, yo me volví un fanático de Boccaccio y mi curro fue que todo el equipo se volviera fanática de Boccaccio, ¿no? Y creo que ese es un curro que a mí me gusta mucho, ¿no? De ser apasionado con las cosas que haces y querer transmitirlas. Yo creo que eso es bueno, es un lugar importante para que las cosas sean personales, ¿no? Que haya esa implicación. Y entonces al final sí que creo que he perdido el hilo completamente. Pero sí que creo que generamos realmente una atmósfera de pensamiento, de pensamiento primero eso, temático y después teatral, realmente de hacer muchos ejercicios con ellos, de pedirles un montón de cosas y de repente articular un espectáculo a partir de todo el material que habían ido generando ellos. Y realmente cuando yo me paro a pensar porque si lo ves desde fuera parece un trabajo muy de director, pero realmente me pongo a decir, vale, pero ¿esto de qué viene? Esto viene de que lo propuso este actor este día, esto viene de esto otro, esto viene de aquí, de allá. Y luego de nuevo darte cuenta de que el proceso y el resultado pues, son completamente transparentes, o sea que no hay diferencia y todas las carencias del resultado están en el proceso. Y entonces en ella, por ejemplo, dónde la forma podía haber estado más impuesta por mí cuando no surgía de ellos, ¿no? Y cuando creo que sí que es importante que al final haya una figura un poco por encima, ¿no? Pero como que al final querer imponer ideas que quizás están desde otro lugar con los actores, que no se corresponden realmente a cómo han ido sucediendo las cosas y que quieres hacerlo porque es una idea muy buena o muy adecuada o pinta muy bien o seguro que queda muy bien. Al final, un proceso es siempre creo, esa tensión, ¿no? Son esas tensiones entre mis ideas y las de los demás. Las ideas ¿no? Es ver cómo encuentras el equilibrio entre las ideas de Boccaccio, mis ideas, las ideas del escenógrafo, a un nivel teatral y de nuevo temático, ¿no? Las ideas de los actores y después pues contra el público, ¿no? Por ellos. Y bueno, y entonces al final digamos que para mí el Decamerón fue también un probarme a nivel de cuando yo me alejaba de Boccaccio, si podía tener algún interés, ¿no? Es decir, si realmente ese material nuestro podía ser interesante, esa mirada nuestra podía ser interesante. Entonces, cuando ves que las cosas que al final son, que piensas que va a ser más chorra porque no tiene nada que ver con lo original y tiene que ver más con nosotros, son donde más entra la gente, pues eso un poco me llevó a
a mi siguiente proceso, ¿no? Que ya no quería un material previo, que fue este Dirty Acting, ¿no? Que, bueno, no sé si me quedan cosas de decir de Cameron, seguramente sí, pero bueno, voy a pasar a Dirty Acting porque ya se me está yendo el tiempo. Y bueno, un poco lo que en la pauta de Dirty Acting, que es lo que estrenamos esta semana, fue, bueno, era un trabajo con 3 actrices y el punto de partida era cómo nuestros referentes y nuestros iconos de la cultura pop, de la cultura de masas, afectan sobre nuestra identidad. Y entonces desde el principio fue pedirle material a ellas, fue compartir referencias con ellas, fue de nuevo generar esa atmósfera, ese lugar de trabajo. Yo he sido un poco tramposo con esto porque siempre he dicho, no, es una obra de ellas, esto es de ellas, es de ellas, es de ellas, pero al final eso nunca es cierto, ¿no? Al final, es lo que decía antes, que al final un proceso y te das cuenta de que es una confrontación, ¿no? Entre yo y ellas, ¿no? Entonces, al final, lo bonito casi del proceso ha sido que al principio era completamente ellas, sus propuestas, sus ejercicios, y poco a poco como entro yo con mis ideas, como claro, ellas son 3 mujeres hablando de ellas, yo soy un hombre, entonces como que de repente ese compensar, no sé, ese buscar el equilibrio de cómo estoy reflejando el proceso, cómo estoy reflejando su personalidad, sus ideas, toda esta atmósfera que se ha generado, y bueno, pues al final no es y como entro yo, porque tú vas a entrar, ¿no? Entonces no me parece muy tramposo hablar de no, es una creación con ellas, sí, es de ellas, porque al final, pues tu voz está ahí siempre, ¿no? Y un poco lo que yo quería con este proceso es que, porque eran 3 mujeres completamente distintas entre ellas a nivel de ideas, cómo conseguía que la obra la representara a las 3, ¿no? Y dónde estaba eso que nos unía a los 4 de alguna forma, o a los 6 que estábamos en el proceso. Y entonces, por ejemplo, un lugar que nos dimos cuenta muy rápido era que nos poníamos a debatir y nadie se entendía con nadie. O sea, entre ellas tenían ideas completamente distintas sobre todo, o sea, de cualquier cosa, de repente una se escandalizaba de lo que decía la otra, no, bueno, pero lo que quería decir, no quería decir eso, ha dicho esto, vale, era todo así muy guerrero, pero de repente, cuando se ponían a hacer ejercicios, cuando yo les pedí, por ejemplo, yo para el primer día les pedí muchos ejercicios de muy rápido, o sea, se los pedí una semana antes para que tuvieran muy poquito tiempo para prepararlo, que tuviese que ver con el tema, les pedí que trajeran textos de una cosa. Les pedí muchos ejercicios y de repente en esos ejercicios que trajeron y después los que iban surgiendo durante los ensayos, había un lugar que estaba más allá de las ideas, más allá de lo intelectual, en el que sí se encontraban y de alguna forma todas hablaban de lo mismo. De repente, aunque ellas no se estuviesen entendiendo, se ponían a hacer ejercicios, se ponían y al final todas tenían una forma muy parecida de sentirse respecto a su cuerpo, respecto a su feminidad, respecto a su lugar en la sociedad realmente, como que hay una forma de sentir muy similar. Entonces, un poco lo que intenté es que, y creo que al final no lo he conseguido, porque luego los actores van hacia donde van y yo no he sido capaz de traerlos de vuelta, pero era que el texto no fuese el lugar más importante, que fuese una capa más, que fuese un lugar, casi una verborrea, que está generando una verborrea muy frenética, que está generando unos lugares en ellas como performer, que es donde realmente está la obra, ¿no? En someterlas a una verborrea, una cosa frenética, una cosa sin lógica, que es donde que es lo que a ellas les lleva a un lugar que es donde yo creo que de verdad estamos hablando de ellas. Y bueno, entonces eso ha sido un proceso bueno, de trabajar muchísimo con ellas, de no solo hablar, sino también pues plantearles muchos ejercicios muy rápidos, o sea, de, venga, tenéis 5 minutos para, estuvimos hablando un día de anuncios, yo traía textos teóricos de que había encontrado por ahí, por allá, de no sé qué, venga, pues esto habla de los anuncios, no sé qué, de cómo la sociedad, bla. Venga, pues en 5 minutos os quedáis aquí y me hacéis un anuncio de compresas. Me hacéis un anuncio de no sé qué, tú me tienes que enseñar, un día trabajamos, por ejemplo, su primer novio. Tenían que hacer como, cada uno tenía que dirigir como su primer beso con su primer novio y reírse de la relación con su novio. Como que empezamos a generar mucho material en ese sentido. Luego
trabajamos mucho con las dualidades, que tenían que hacer ejercicios de ir de lo masculino a lo femenino, de la belleza a la monstruosidad, de la virtud a la perversión. Entonces, claro, ya entra su propia ideología, ¿no? Su propia forma de entender, ¿vale? ¿Qué es para mí lo masculino, qué es lo femenino, qué es la virtud y qué es el vicio? ¿Qué es, no? Y de repente eran ejercicios donde ellas entraban con mucha personalidad, con mucha garra en ese sentido, como que de repente, no sé, no eran nada descafeinados los ejercicios, tenían mucha garra, tenían mucha mala uva, entonces como que de repente se generó muchísimo material muy interesante y yo por ejemplo, con el de Camerón teníamos una asesora de dirección que es Raquel Alarcón, una directora estupenda, me decía, no, toda esta parte creativa luego pues se quedará un 10%, pero realmente pues, con Beauty Acting, que realmente el proceso ha sido de 2 meses y medio, pero escritura y montaje en un mes, el 80% del espectáculo surgió del proceso y el otro 20% está muy influenciado, son las entradas, ¿no? Entonces al final sí que creo que es importante bueno, ya me he vuelto a perder, pero sí que creo que es otro lugar y que tú como espectador lo sientes de otra forma, todo lo ves de otra forma cuando el material con el que trabajan tiene que ver con su propia vida y hay ese crecimiento. O sea, que decir, yo antes cuando hablaba de la confrontación lo decía también porque creo que el espectáculo, nosotros entramos con una forma de ver las cosas, pero este espectáculo lo que tiene que intentar es expandir esa forma. No tiene que ser el escaparate de cómo pienso yo, de cómo veo yo el mundo, sino que tienes que intentar y tienes que luchar que este proceso lo que haga es llevar más allá esa forma de pensar y de comprender el mundo que hemos traído al principio del proceso, ¿no? De que este encuentro haya generado un nuevo lugar que es el resultado, ¿no? Que es ese último sitio. Yo de todo esto, al final la conclusión que he sacado tiene que ver con esto, pero yo no soy el mismo cuando entré a ensayar este espectáculo, el que sale. Y creo que eso estaba en el proceso. Creo que de repente, yo sí comparo, bueno, pues las cosas que hablábamos y las cosas que hablábamos al principio del proceso y lo que estábamos diciendo al final, creo que por parte de todos ha habido ese crecimiento de que digamos, hemos crecido junto a la obra. Nuestra vida está abierta a lo que ocurre en la obra y de alguna forma todos participamos en ella. También ese proceso ha sido bonito no solo con las actrices, sino con el escenógrafo. Bueno, a lo mejor ahora me dice que soy un mentiroso, pero lo que está aquí, y ahora va a hablar él. pero creo que también ese lugar de que el equipo artístico pueda estar empapado de toda esa atmósfera que se ha generado durante estos meses de trabajo y que yo no tenga que llegar con, no, es que la escenografía debería ser esto, o es que el vestuario, y no, mira, tío, tú haces vestuario, yo confío en ti, tú has estado impregnada de esto, haz lo que sabes hacer. Porque a veces, y esto creo que también es importante, que a veces pensamos en los colaboradores como herramientas y en las obras como si fuera montar un mueble de Ikea. O sea, que decir, no, tengo un escenógrafo y nada, pues ha estudiado escenografía, pues me va a hacer una escenografía, porque eso es lo que hacen los escenógrafos, escenografías, y un dramaturgo, el dramaturgo, pues ha estudiado dramaturgia, le han dado un premio en un pueblo por ahí, pues me hará una dramaturgia muy buena, y hombre, bueno, pues que a lo mejor no tiene nada que ver con esa persona, ¿no? Entonces, el título, que es un título, al final, la personalidad es casi lo más importante. Al final tú vas a enfrentarte a un tipo que tiene una visión de la vida, una visión del teatro y que tiene una visión de todo completamente distinta a la tuya. Entonces tú tienes que ver cómo entra en eso. Entonces, en ese sentido, el equipo artístico que teníamos en Dirty Acting, al ser el mismo de Camerón, yo ya confiaba mucho más y yo confiaba aunque luego se tiene que ajustar y así, pero sé que ellos saben cómo comprendo yo el teatro. Sé que ellos manejan las referencias que yo manejo. Entonces confío en que yo no tengo que llegarte, porque me ha pasado, yo lo he hecho con escenógrafos de, no, es que es esto, no, pero si te pongo una ramita en el techo, no me pongas una ramita, porque lo que yo estoy haciendo no tiene nada que ver con una ramita en el techo, por favor. Entonces, el liberarte de eso, de yo, que no tengo realmente una visión espacial, como puede tener un escenógrafo, que no tengo absolutamente ninguna visión sobre el vestuario, y que todo lo que puedo sacar es de, bueno, he visto ese montaje de ese director que me parece muy guay, pues molaría mucho que se pareciera a eso, ¿no? O sea, como que realmente al final es de mímesis, ¿no? Entonces, lo que de verdad necesito es a otra mente a nivel creativo.
que con una visión sobre el espacio, con una visión sobre la iluminación, una visión sobre el vestuario. Y que eso es muy fácil de castrar y que tenemos que intentar siempre que creo yo, o al menos a mí es lo que me ha dado bueno, no sé, lo que me ha gustado ir descubriendo es cómo el espectáculo puede servir para la reivindicación artística y personal de todos los miembros del equipo. Y como, no, es que yo estoy hablando a través de esto. Y que quizá a un nivel teórico, el tercero de la escuela me lo preguntas y yo te digo, sí, sí, eso es lo más importante, pero luego no es verdad, luego no. Es un camino de quitarte miedos, de quitarte esa cosa de querer tenerlo todo controlado siempre porque mi obra tiene que ser muy buena y la escenografía tiene que ser esto y Raymond tiene que decirme esto, claro, y si no le gusta a Raymond. Entonces, creo que creo que al final es muy necesario ese lugar donde te puedes estrellar, donde puedes de repente pues que dependes de otras personas y eso muchas veces da mucho miedo porque no, es que a lo mejor depende de ti mi espectáculo, bueno, pues tío, pues no sé, dedícate. No sé, o sea, porque al final tirar del manual va a dar un resultado muy limitado y que creo que muy poco fiel a lo que realmente el teatro puede ser para nosotros y puede ser para el espectador. Porque cuando de repente ves que vas a una obra que el resultado ha emergido realmente del proceso, que no tiene que ver con otras cosas que has visto, sino que viene de la personalidad de esos tíos, lo notas y lo agradeces, esa frescura y creo que tenemos que reivindicar ese sitio para el teatro, ¿no? Esa comunicación en teatro que no depende de una gran infraestructura, ¿no? Que realmente nos podemos juntar 4 o 5 personas y de hacer un resultado que nos esté dando voz, que nos esté sirviendo para reivindicarnos, para decir quiénes somos, ¿no? Y que el teatro es ese lugar y que tú cuando vas al teatro vas a ver una voz honesta que no tiene que ver con las tonterías que has escuchado en Facebook, con las tonterías que te dicen en Netflix, que realmente es otra cosa y que por eso hay que ir, ¿no? Por eso hay que hacerlo, porque nos da la oportunidad de ser otra cosa. Y bueno, pues es un poco lo que, hacia donde quiero viajar y donde me ha gustado llegar de alguna forma, el sentir que estoy aportando algo con mis procesos sobre mi vida.